EduRed, Educadores Humanistas en Red, está conformada por un grupo heterogéneo de personas que ante la crisis intencionan mejorar el área educativa en nuestros países mediante la generación de diversas redes y proyectos solidarios, inspirados en el humanismo universalista y diferentes manifestaciones fundadas por Silo. Silo nació en Mendoza, Argentina, el 6 de enero de 1938 con el nombre de Mario Rodríguez Cobos. En esa misma provincia muere el 16 de septiembre del año 2010. El 4 de mayo de 1969 en Punta de Vacas, lugar fronterizo entre Chile y Argentina, dio su primera explicación pública conocida como la curación del sufrimiento. Pocos años después escribió La mirada interna. Allí... Vaya. La conexión. EduRed, Educadores Humanistas. Hasta ahí. No sé qué pasó. Puede ser la conexión. Bueno, pero más o menos estamos. A ver. Lo vuelvo a enganchar un poco. Fundadas por Silo. Silo nació en Mendoza, Argentina, el 6 de enero de 1938 con el nombre de Mario Rodríguez Cobos. En esa misma provincia muere el 16 de septiembre del año 2010. El 4 de mayo de 1969 en Punta de Vacas, lugar fronterizo entre Chile y Argentina, dio su primera explicación pública conocida como la curación del sufrimiento. Pocos años después escribió La mirada interna. Allí... Ole. Pues no sé qué le pasa al vídeo. No, llega hasta ahí el vídeo. Ah, llega hasta ahí el vídeo. Vaya. Ahí se acabó. Bueno. Este no es el vídeo de información de EduRed. Aquí falta mucho. Vamos, de hecho no habla nada de EduRed. No. No. Pues Contémonos entonces yo que Contémonos. pensaba que era este. Contemos nosotros un poquito, porque desde el noviembre del 2020 se dio inicio a esta organización de gente voluntaria de distintos países, como decía ahí. Yo estoy en Chile, Ivonne está en España, Marín está en España, Ramiro está en Bolivia, Noelia Alegre y Sonia Olondo, que está por aquí también, están en Argentina. Y hay otras personas que estuvieron participando antes, pero hoy día básicamente es el equipo organizador. Y además hay un grupo en WhatsApp donde hay harta gente ahí, hartas personas de distintos países también, que más bien siguen las orientaciones que nosotros vamos entregando o las acciones que vamos desarrollando y ellos nos van acompañando y siguiendo, ¿sí? Y como decía más o menos el vídeo, nuestra intención es llevar la propuesta del humanismo, del nuevo humanismo que trabajó Silo, a la educación. En eso estamos desde noviembre del 2020, trabajando en aquello. Y los ágoras que partieron el año pasado continúan ahora con el primero, que es el Olivier. Olivier Turquet de Italia, un amigo humanista hace mucho tiempo conocido por todos nosotros y que tiene ahí un par de libros. Ivonne lo va a presentar ahora para que él tenga su tiempo de contarnos lo que nos va a contar. Bueno, pues Olivier, aunque... Ah, ¿terminaste? Sí. Sí, aunque algunos lo conozcáis ya un poco o bastante, pues hace como unos 40 años que viene no solo haciéndose preguntas, sino también tratando de dar respuestas a muchas de ellas. Olivier también lleva muchos años dedicándose a contar la realidad. Ya desde niño se interesa por explorar los más variados aspectos del conocimiento humano, según dicen, y escribe su primer artículo en el periódico de su escuela secundaria. Ha participado en numerosas y diversas publicaciones impresas, de radio y electrónicas. Ha hecho ponencias en innumerables simposios, como por ejemplo el de Atiliano en 2012, foros, etc. Y ha participado en la creación de Humanipedia. Ha publicado en italiano el libro Entrevistas para cambiar el mundo y otro libro que comentaremos a continuación y que nos trae justo al tema de hoy. También quiero mencionar que Olivier fue fundador de la agencia de prensa humanista Buenas Nuevas y del Centro de Estudios de Reflexión TIC con Cero,
que ha sido secretario de prensa en numerosos eventos como la Internacional Humanista o la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que actualmente coordina la redacción italiana Presencia. Ha participado en el simposio... eso ya lo he dicho, perdón. Todo esto nos da cuenta de su gran interés y amor por el ser humano, así como su incansable actividad para mejorar este mundo nuestro. Y bueno, he escrito en el chat su página web, donde yo he mirado y hay muchísimas cosas interesantes si queréis echar un vistazo y pasar un buen rato. Así que ahí he puesto, se llama olivierturquet.wordpress.com, ¿verdad? Sí, Sí, ahí está, ahí están sus libros y están sus es que publicaciones. hay pedazos en otro idioma, pero normalmente es en italiano. Sí, Tiene pero tú ese defecto. lo pones en español y sale en español, Ah, sí, bueno. ¿sabes? Sí, Y sí. está precioso la página web, podéis ver muchísimas cosas. Mm. Entonces, pero bueno, finalmente, ¿qué es lo que hizo a Olivier interesarse por la educación? Parece ser que aunque Olivier mete su cabeza en estudios de química, psicología y después de música, su interés por la educación nació en los suburbios de Roma. Esto sería interesantísimo conocerlo, cuando estuvo dando lecciones gratuitas a niños pobres. Bien de joven, ¿no? Sí. Y luego en el bachillerato toma contacto con un grupo de amigos que forman el grupo de pedagogía antiautoritaria Francisco Ferrer. Anteriormente, una serie de eventos guían el lado pedagógico de su vida, desde montar un jardín de infancia antiautoritario hasta trabajar en la etapa de primaria, convertirse en maestro, especializarse en pedagogía musical, etc. Lo que estoy contando es un resumen del resumen del resumen del resumen. Pero bueno, finalmente, el contacto y la participación con el movimiento humanista le da un nuevo impulso a la búsqueda de nuevas soluciones para un mundo nuevo, con la firme creencia de que este nuevo mundo debe pasar por una nueva educación. Todo esto se resume en su libro Los grandes nunca entienden nada por sí mismos, donde aborda temas como el de a quién estamos enseñando, sobre las comunidades educativas, la herramienta de la atención, la coherencia, el juego, la gestión del conflicto o el aprendizaje, ¿sí? Entonces, no sé si me he dejado muchas cosas importantes o quieres añadir alguna cosa, ya yo te doy paso para que empieces con el tema de hoy, que se titula ¿Qué ser humano queremos educar? Y cómo las distintas visiones del ser humano influencian nuestra relación educativa. Eso. No, mil gracias, Iván. Eh, eh, bueno, era más que suficiente, ¿no? En el blog yo tengo una tarea que estoy cumpliendo poco a poco, que es de escribir, que es una tarea, como decir, de trabajo interno, que es de escribir biografía Sí, para sí. contestar la pregunta quién soy, dónde voy, ¿no? Ujú. Como ridiculizando, es un poco un homenaje a un autor francés que escribió 120 veces la misma historia. Ujú. No sé si lo conocen. No. Ejercicio de estilo se llama. Bueno, pero bueno, en realidad justo creo que la biografía sirve para eso, para entenderse a sí mismo y no para mostrarse. Bueno, yo quería empezar con un momento muy breve para recordar una querida amiga que improvisamente no partió, que era la Peco, la Rebeca Vice, que tanto Ah, sí. ha aportado en el tema de la educación humanista, con los libros que escribió con Mario Aguilar, y especialmente el último, Pedagogía de la Intencionalidad, que es un libro que certamente conocen y que es muy inspirador. Y así que quería recordarlo un segundito porque
con alegría, porque Sí, seguramente está en un lugar muy interesante en ese momento. sí. Pero siempre sabemos que cuando parte un amigo o una amiga, somos un poco enojados porque nos avisó antes. Bueno, bueno, el tema que intentamos de tratar así, de cruzar hoy, es un tema bastante complicado. Yo le cuento una anécdota, decimos, personal. Cuando yo estudié psicología en Roma hace muchos años, me decían un montón de cosas, me daban un montón de datos, de propuestas, de relaciones, pero nunca me decían quién era este ser humano de que se estudiaba, se suponía estudiar la psicología, o como decimos nosotros, el psiquismo. Y esto siempre me interesó, mucho antes de cruzar al humanismo, al ciroísmo, etcétera. Siempre me ha dado, me ha preocupado ese tema, ¿no? Si estudiamos una cosa científica, por ejemplo, de cualquier naturaleza, sabemos que estamos estudiando, ¿no? O de todas maneras se pretende una definición. Parece que eh, en las ciencias sociales no es necesario definir qué es el ser humano, ¿no? Ujú, Sale ahí un poco de contrabando. ujú, Así que yo quería un ujú. poquito estudiar ese contrabando, ¿no? Y le propongo una cosita. Ahora esta. Allora, vamos a ver si funciona todo esto. Acá estamos. Perdón. Ahora, hacemos esto. Quizás sí se puede escribir en blanco acá. Ser humano. All right. Oh, muy grandes. Pequeñito, por favor. No, demasiado. Bueno, ser humano. Veamos si se puede achicar un poquito. ¿Tiene esa opción o son brutos esos señores? Bueno, decimos que esto es el ser humano y que este cuadrito es demasiado. Oh, no, ecco, mejor. Y el ser humano, del punto de vista, lo escribimos acá. Ser humano. Ok, lo escribe. Fantástico. Ser humano. Perfecto. Toc. Y del punto de vista de la educación. El brainstorming, como se dice en inglés, es que quien quiere me dice lo que le sale a él, no una cosa racional, lo que le sale cuando dice ser humano, educación. ¿Qué le sale? Vayan, yo escribo, Pero desarrollo. desarrollo. All right, Experiencia y crecimiento. experience. Ok. Un mundo a descubrir. Mundo. All right. No, no es así. ¿Qué más? Valores. Valores. All right. Compartir. Ujú.
un proceso, un devenir, se me ocurre. Ujú. Proceso. Ok. Acción y reflexión. ¿Ah? Afección. Acción y reflexión. 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 Reflexionar. Reflexión. Muy bien, es español. Mi ortografía es malísima, ¿no? No, pero muy bien. Noelia dice futuro, dice Noelia. Futuro. Futuro. All right. Amor y compasión. Un universo de conexiones. Experiencias y reflexiones. Ok. Evolución. Evolución. Acá está la evolución. Evolución. Ya. Oh, ¿qué es que? Evolución. All right. Expresión de la fuerza. De luz. ¿Cómo? Expresión de luz, de fuerza. De emoción. Hegemonía y contrahegemonía. ¡Epa! Ok. ¿Qué decía Damián? Hegemonía. Damián me parece que está diciendo algo que no escribí. Hegemonía y contrahegemonía, porque se puede formar para los dos sentidos. Exacto. Muy bueno. Ok. ¿Algo más o estamos más o menos? Estamos. Sí. Bien. Ahora, esta es claramente que salió, como decir, las aspiraciones, las visiones que ustedes tienen correctamente en la educación. Ok. Ujú. Ahora comparamos. Comparamos y hacemos, no se puede hacer otra, no tengo, bueno, esto no vamos, bueno, no vamos a perderlo porque está grabado. Así, hacemos otro, Mm. lo hacemos así, yo pienso que funciona, all right. No, viene el mismo, jaja, fantástico. Bueno, lo hacemos oral. La hacemos oral, no, bueno, se puede comparar, no importa. También se puede usar la misma del Zoom, digamos, y que sea colaborativa, si quisieran. Ah, claro, sí, sí, correcto. Pero en ese momento decimos, estas son como las aspiraciones, ¿no? Siempre Sí. si hacemos esa cosa sin dar más indicaciones, sale eso. Esto es normal. Ujú. Este es un jueguito que yo hago mucho de mis talleres virtuales y reales, obviamente. Pero, ¿cómo lo comparamos con la situación actual de la educación? Es decir, ¿qué hay de todo eso en la educación actual? ¿Y cuál es, de consecuencia, el ser humano que está en la educación actual? No sé si se Ujú. entiende, ¿no? Sí, sí. Ujú. Mm. Y quizás si cambias de color y escribes con otro color, se alcanza para tu parte, o sea, visual, para Está no bueno. tener que hacer otra O, diapo o otra o si presentación. no, podemos hacer... Buena idea, muy buena idea, Damián. Sí, Quizás muy bien. rojo, que encima tiene que ver con lo crítico del sistema, ¿no? Falta de Ah, recurso, ok, perfecto. reproducción para el capital o para un ser humano Dale, dale. trabajador eficiente. Ahí está. Eficiencia. Ok. Esta es una óptima idea. Excelente también. Gracias por la sugerencia. Eficiencia.
¿Qué más? A mí me Eh, llama la atención cuando dicen educar al ciudadano, ¿no? Como ciudadanía. Es como que está priorizado el hecho de que pertenezca a un país Mm, Nacionalismo, o nacionalismo, ponele, claro. porque un ciudadano, sí, nosotros, ciudadano de la nación humana universal. Claro, sí, claro, 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 Este es un buen ciudadano para nosotros. claro, Uno claro, solidario, uno ah, claro. yo diría acogente. también titulismo o cualificatismo, no sé cómo diría, como que tienen que ponerte un título, un juicio, una nota, un Notas, valor. notas y valores. Etiquetas, etiquetas. Etiquetas, un valor, un estado, una posición. Etiquetas, Mm. etiquetas. Sí, Etiquetas, Meritocracia, individualismo. eso es. Ahí está. individualismo. Individualismo. Rigidez, dice Virginia. Ujú. Sí. Carlos. Sumisión. Yo quería consultar algo, lo que está diciendo la compañera recién, que a mí me suena a meritocracia, pero que entiendo que en Europa sea distinto porque allá hay como 5 carreras por persona. Una persona tiene como 5 carreras, 3 idiomas, como No te no creas sé, que haga mucho sobre difícil. formación o una cosa parecida, ¿no? No, no, Acá pero en la, la meritocracia se entiende. Meritocracia se Claro, Está entiende. bien. meritocracia incluye eso, sí, claro. Sí, sí. Burocracia. Claro. En Burocracia. España, en España cada vez más burocracia Sí. dentro de los propios centros. No Cada son vez menos individuales. libertad también. Cada vez menos libertad. Dirigismo. Dirigismo, cada vez menos capacidad como de cooperar y más poder en los directores o en los altos estamentos. Rigidez puso en el chat Virginia y Carlos. Rigidez. Ajá. Ajá, Y claro. fragmentación. Fragmento. Fragmentación puso Damián. Luego, ausencia de eso que dices tú, de tener de reflexión sobre la concepción del ser humano. ¿Sí? Es decir, que no nos planteamos muchas veces qué ser humano vamos a educar o qué es el ser humano, sino que ya nos dan un ser humano concreto al que hay Olivier, que inculcar Olivier, ciertos saberes, Sí. ciertas es con X. competencias. Reflexión. En vez de 2 T's, quítalas y pon una X. Una All right. X. Se intento corregir. Reflexión. Sí, sí logro corregir, ese es el problema. Bueno, y si no, no pasa nada. Lo Se entendemos. entiende, ok. Mm. Sí. Bueno, es un ser humano un poco pasivo, ¿no? ¿Mm? Bueno, Claro, menos los que mandan. pasividad. Menos los que van poniendo las órdenes, que cada vez ponen más. O sea, cada vez hay más Obediencia. control, no sé si entraría dentro de rigidez, dirigismo, control por parte de los equipos directivos, ya no solo de los currículos Control. oficiales, sino también de los equipos directivos. Ujú. Claro. Y Control. obediencia. Obediencia de los que están formándose. Sí. Ok. Memorización Memorización, esto es súper importante. como una de las cosas prioritarias que se pretende desarrollar, nada más, la memoria. Claro. Claro. Y los contenidos, como superabundancia de contenidos, capaz, ¿no? También. Más que procedimientos, se Ujú. enfatiza mucho más en el contenido, En los conceptos, ¿no? en los conceptos intelectuales, claro. Ujú. Intelecto. Primacía del intelecto. Bueno, exacto. Se entiende. Claro, sí se entiende.
Sí, Bien, más o ¿sí? menos, tampoco es tanto. ¿No, Discriminación, Roberto? discriminación, mucha. Claro, Discriminación. sí. Desconexión también entre la comunidad, o sea, ausencia de comunidad educativa. Eso sí, claro, tiene que ver con fragmentación, es como Los padres por un lado, los alumnos por otro, aislamiento, sí. los Yo profesores también. discriminación no veo exactamente. Yo sí. Fragmentación sí, pero discriminación Yo sí, yo Bueno, misma lo siento porque yo, por ejemplo, recientemente me han prohibido hablar, mencionar asilo ni nada de que se relacione con el movimiento humanista en el centro escolar. Y yo, por ejemplo, hoy quería haber invitado a algunos compañeros, aunque luego no aparezcan, pero poderles invitar a este evento y me he frenado a mí misma porque el director me ha pedido que por favor no mencione nada de este siloísmo, ¿no? Entonces, todavía estamos en veremos, pero eso a mí me parece discriminatorio porque Claro, podemos hablar de Gandhi, de Luther King y de algunos que ya están muy instalados, pero no podemos hablar de esto que nosotros queremos impulsar. Entonces, una escuela donde no podemos hablar de nuestros intereses, a mí me parece discriminatorio. sí. absolutamente. Bueno, ahora no entramos No en lo entramos en eso, particular. no, no. Es verdad, yo creo que la discriminación tiene muchos aspectos, no solo eso, discriminación respecto por ejemplo, a cierta pedagogía. Eso Claro. también. Yo le digo, yo tengo un amigo humanista francés y yo le estaba preguntando por todo el trabajo inmenso de la pedagogía activa que hicieron muchos franceses, el Freinet, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y él me Freinet. dice, sí, él me dice, no, Freinet no puede entrar en la escuela francesa, porque Mira, porque los programas no lo prevén. Sí. Ujú. O el gateño, que es otro tipo bien interesante. Y no, el gateño enseñaba francés con los colores. Qué lindo. ¿cómo Eh, se, y no se puede, no se traducen los libros de gateño en francés. Bueno, es un montón de discriminaciones. Sí, sí, Pero lo es. bueno, Sí, y eh, para aportar un poco a la discriminación, hablando de este lado del río o del ujú, mar, también está la discriminación con mirada o epistemología eurocéntrica o ontología Ujú. claro, academicista y se deja de lado todo el desarrollo que hay teórico y práctico de experiencias latinoamericanas Ujú. con otra forma de pensar la vida, de Ujú. acercarse al conocimiento y tener experiencias reales, digamos, y con un conocimiento distinto y una mirada distinta del mundo que no sea la eurocéntrica y con Exacto. una mecánica de tesis y antitesis, digamos, que sean esas formas mentales que se reproducen, ¿no? Hay otras formas binarias. mentales, mm, sí, y bueno, Ujú. y paso a leer claro. para no sentirme discriminado lo que escribí en el chat. Fragmentación, falta de sentido, falta de autoobservación, falta de Ujú. crítica y autocrítica, falta de vínculos emotivos, Ujú. falta de Claro. infraestructura, falta de compensaciones adecuadas, falta de tecnologías, rupturas con el entorno social, cultural, político y biográfico, falta de una visión integral del ser humano y violencia simbólica, currículas y falta de currículas de otras ontologías. Ahí cierro y obviamente no se va a poder escribir todo eso, pero quería ponerlo en voz y que circule. Sí, Y buenísimo. para terminar con la discriminación y después seguimos para estar en los tiempos, bueno, por ejemplo, hablando bueno, de todo el mundo, de América, pero Se congeló, ¿no? Sí, se congeló. Se le cortó la señal. Sí. Olivier, Olivier. Ya ¿En qué pondrá. país era, Ivonne, lo tuyo en qué país eras? Me Esto decías es que en España, en el país, en ahí Cantabria, volvió. en Cantabria, el norte de España. Gracias, gracias. Te habías congelado, Olivier. Olivier, no te hemos oído nada. Se ha congelado otra O vez. sigue congelado. esto, Olivier, eh, no te hemos oído nada. Te habías quedado congelado. bueno, ¿ahora me escuchan? Sí, Sí, Ahora ahora sí. sí. Sí,
escuchamos Perfecto. y te Bueno, vemos. no, yo quería, para terminar con la discriminación y seguir adelante, el tema de la cultura oral Ujú, Ajá. contra la escultura escrita, ¿no? La discriminación de la cultura oral como cultura minoritaria, no importante, Ujú. y la ujú. cultura oral es una parte fundamental de todo el desarrollo humano. La Claro. mayoría de la sabiduría se ha transmitido por cultura oral. Mm, Los libros son una pequeña parte del inmenso conocimiento humano. Ujú. Claro. Está Bueno, bueno eso. Y bueno. después lo que hablaba Damián de eso, ¿no? De como de dejar afuera otras miradas, otras culturas. Esto ocurre especialmente entre Europa, Latinoamérica y seguramente por Asia también ocurrirán cosas así, ¿no? Ujú, Entre gente que comparte los mismos idiomas o tal. Pero eso también ocurre es que en nuestros propios centros, en nuestras propias naciones, en nuestras propias comunidades, que un colegio no acepta la mirada del otro, un padre no acepta la mirada del otro, un profesor dando el mismo nivel que su compañero, tienen miradas muy diferentes, pero Chocan. se chocan, hay poca presencia de esa tolerancia o apertura, mejor dicho, Ujú. apertura a las distintas miradas, a que cada uno tenemos toda una forma nueva de ver las cosas, como mm. individuos, como comunidades, familias. Entonces, se escuchan muchos comentarios en las aulas de los claustros de profesores muy discriminatorias sobre niños, sobre familias, sobre Sí, sí. compañeros, y entonces es como una sensación muy penosa, ¿no? De no Ujú. aprovechar esa diversidad, todo eso. Eso. Es- Ujú. Bien, seguimos. Así ¿Se que, oye? ¿Se me oye? ¿sí? Sí, sí, Enrique. ¿Se me oye? Sí, sí. Vale, vale. No, que yo a veces he hecho a faltar un poco de autocrítica, porque Ujú. parece que estamos hablando de todo lo que nos quieren imponer, ¿no? Y es Ujú, verdad. Y la burocracia es terrible, ¿no? Y cada vez más. Pero se nos olvida de lo que podemos hacer, ¿no? Yo soy muy crítico también con los compañeros, ¿eh? Bueno, yo ahora estoy jubilado, pero se pueden hacer muchísimas cosas al margen del sistema, por lo menos en Ujú. España, ¿eh? Por lo menos en España. Y si no se hacen es porque no se quiere, simplemente. O por no sé, por no dar un poco más de energía, ¿no? A lo que hay que hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso, Ya lo vimos en nuestro estudio como el ámbito reaccionario o el ámbito rígido, digamos, eh, hace desaparecer todas las intenciones transformadoras del educador con sensibilidad humanista. O bueno, no, yo sin creo que habría, justificarlo, ¿no? Sin justificarlo, pero yo creo que, influye, influye. creo que habría que ir más allá de eso, ¿eh? sí, Sí, no, sí, pero claro, sí, sí. este era el tema que yo quería poner Dale, justo. dale. Así que, bueno, ahora, esta situación, ¿no? Que criticamos de la educación, es una situación que viene de varios factores, obviamente, ¿no? Pero el factor en que estamos enfocando hoy, y lo enfocamos de una manera existencial, es decir, a Ujú. partir de nuestra experiencia, no de una cosa global, general, de nuestra experiencia, que puede ser, la experiencia educativa pertenece a todo el mundo. Es decir, no hay una persona que no tiene experiencia educativa. A pesar No. si es madre, padre, educador, abuelo, o, no que, o tío, o no sé qué, ¿no? O Mm, simplemente ser humano que cuida a otro ser humano. mm. Y el cuidado no es grande contra pequeño. El cuidado es cuidado entre personas, Sí, que sí. en algunos casos son pares, en otros casos no. Porque de Mm, esa manera tenemos que aclarar que si uno es padre, no es par a su hijo. no. Esto no significa que es un dominante o jefe o no sé qué, pero no es par. No, tú no puedes No. hacer el error, que era el error del antiautoritarismo de un cierto tipo, del Ferrer Claro. que citamos antes,
que la educación antiautoritaria pensaba que todos podían ser pares. No, cada uno tiene su rol. En su Claro. rol no hay que ponerle la violencia. Esto es lo que pensamos nosotros. ¿Ok? La violencia es poner uno arriba y el otro abajo. Como lo dice, yo lo explico también en el libro, esta estudiosa muy interesante que es la Pat Patford, que habla de mayor y menor. Es decir, sí, la relación de violencia es cuando uno se pone arriba de otro. Bueno, Mm. ahora, entonces existencialmente revisamos esta cuestión del ser humano del punto de vista educacional. Y la primera visión, que es la visión más bruta, pero que vamos a ver de qué manera sigue actuando en nosotros, es la de la tabula rasa, del contenedor vacío. Es decir, pensar que el ser humano pequeño, por un lado es un pequeño ser humano, es decir, es como, es igual al grande, no hay evolución, es igual al grande, pero pequeño. Y está vacío, no tiene una conciencia propia, y hay que llenarlo. Esta visión del ser humano extrema, si quieren, dice, ma esto es ridículo. Nadie, uno habla con un pedagogista y dice, no, pero ningún pedagogista piensa eso. Ok, y el nocionismo y el hecho que en un liceo te llenan, yo tengo mi hijo al liceo, te llenan de nociones, ¿no tiene que ver con eso? Yo creo que sí, porque si es otra cosa que la vemos después, pasan otra cosa. Pero si pensamos profundamente que podemos poner cosas adentro de la cabeza de un niño o de un amigo o de cualquier persona, Mm. estamos aplicando esta visión. Así que Sí, lo interesante, yo creo, como existencialmente, es decir, pensar un segundito y decir, tengo un ejemplo de cuando me pasa a mí eso. claro. ¿Mm? No sé qué opinan ustedes. Ajá. O Unos sea, nosotros momentos en como que, docentes, claro, lo que sea, no importa lo que somos. sí, o Podemos padres, hacer con un amigo, lo podemos hacer con un una- nieto, lo podemos hacer con nuestra pareja, lo podemos hacer en cualquier momento de decir, ahora te pongo un contenido en tu cabeza, huevón. Me hiciste Claro, acordar a la pedagogía de la pregunta de Freire. Claro, Y claro. algunos maestros que logran ser maestros y que hacen más preguntas que exposiciones. Claro. Que ese sería un camino que no iría en línea con reproducir esta visión, ¿no? sí, bueno, Claro. es Mm, muy distinto de eso. Esto, por ejemplo, acá en Italia teníamos un señor muy simpático, el Don Milani, que pasaba su curso preguntando con, Ah, claro, con la mayéutica, con el Sócrates. ujú. claro. Pero veamos ahora en nosotros cuando nos pasa de considerar a los demás un contenedor. Yo te puedo. No sé si un contenedor, porque obviamente uno está enemistado con esa forma, pero sí que uno Mm. quiere transmitir certezas, ideas, valores, principios y esquemas y posibilidades de reflexión con diferentes esquemas mentales y autocrítica del otro. Sí, digamos, en todo el tiempo lo hacemos, digamos, Claro. pero creo que no es la misma escala, creo que no es la misma forma, creo yo, digamos, pero obviamente siempre estamos, por lo menos creo que lo que están dentro del humanismo y las Mm. pedagogías críticas, creo. ¿No? Digamos, Sí, porque es como lo primero que uno reconoce como límite, ¿no? El límite, el sí, yo y mi representación de la realidad, la vida, las cosas, y lo que uno tiene que marcar del currículum y lo que uno arma en función de eso para transmitir, digamos. Pero igual, por lo menos en mi caso, en la experiencia de la diplomatura y la licenciatura, hago unas partes que es desarrollo de texto colectivo y otra parte que es reflexiones personales. Entonces yo elimino esa parte en la evaluación. O sea, la universidad te obliga a evaluar porque tiene que tener una nota.
¿qué hago yo? Elimino esa obligación de una nota sesgada a una cuestión, Claro. ya sea multiple choice o como de reproducción de lo que uno transmite. Busco que Interesante. haya una construcción de lo que la persona trae, Claro. ¿no? Claro. Bueno, interesante. Entonces, lo que quiere decir es que la evaluación, ¿no? Digamos que esa evaluación típica que se hace para medir cuántos contenidos ha asimilado el otro, lo evitas y le pides hacer una elaboración de algo, por ejemplo. Sí, le ¿Algo llamamos así? tertulias, le llamamos. Y encima es colectiva, para también evitar esto de que sea una reproducción textual del docente o de los textos que uno comparte. Porque Ujú. ya Claro. compartir un texto es un sesgo, es lo que dice él, estamos transmitiendo una... Pero ¿yo qué hago? Claro. Y yo Bueno, también, ok, ¿se entiende? No digo, vamos pero sí, nos escuchando. pasa, igual nos pasa eso, Oliver, digamos, obvio que nos Sí, sí. pasa Claro que nos y pasa. ahora también nos está pasando. Querramos, ¿no? Cuando hablamos y opinamos, estamos transfiriendo Sí. una o transmitiendo una idea desde el punto de vista de uno. Sí, pero esto es distinto, ojo. No estoy diciendo que uno no puede opinar o no puede tener una certeza. Yo creo que el ser humano es un cierto tipo, estoy convencido, pero te lo propongo, no te lo estoy Claro. poniendo en la No cabeza. te lo impongo, no te lo impongo. Esta manera de trabajar que estamos haciendo ahora es un ejemplo. Yo Claro. estoy preguntando cosas y escucho y cada vez que yo hago ese trabajo aprendo. Porque, por ejemplo, Claro. ese otro tema, que la enseñanza es aprendizaje y el aprendizaje es enseñanza. Es otra idea muy difundida. Pero Yo volvemos voy a a comentar sí, voy a comentar algo en que yo me vi queriendo imponer. Y Ujú. también esto es un lío porque también con los valores, uno tiene los valores como son certezas tan grandes la de los valores que uno tiene, que a veces yo no alcanzo a ver cómo cambió el tiempo, como hay otras certezas y también lo quiero imponer. En este caso lo que había descubierto yo es esto que yo soy muy ahorrativa, ¿no? ¿Muy qué? Muy ahorrativa y muy ahorrativa y muy austera y me parece que gastar en demasía directamente es como un pecado, como algo que eso es una certeza absoluta. Pero yo también, de alguna manera, tratando de imponer eso, que por más que a mí me parezca lo mejor que te sirve para el futuro, que es útil, que es todo lo que es, si yo me pongo en esa posición de imponerlo, ya estoy tomando como que el otro tiene el cerebro vacío y yo se lo quiero llenar con ese contenido mío. Es Ujú, como un ejemplo que me pasa a mí, ¿no? Correcto. Existencial. ujú. Yo es que si me pongo a pensar en eso, pues seguramente casi toda la práctica, yo doy clases de inglés a niños y propongo juegos y propongo canciones y propongo muchas cosas divertidas, pero en el fondo sí estoy imponiendo ese contenido que yo me he propuesto en ese trimestre o en ese día que quiero que los otros practiquen, ¿no? Que está dentro del currículo o que se me ha ocurrido a mí o lo que sea, pero es algo que yo quiero. Después surgen cosas, sí. Comentan cosas y yo escucho y entonces me amoldo y si un niño propone un juego, lo aprovecho y les dejo que cojan, pero casi todo es muy dirigido. Además tenemos muchos niños muy diferentes y es muy difícil escucharles a todos y son muy chiquititos a veces. Entonces yo sí me veo dirigiendo constantemente, tratando de ser consciente, de ser lo más coherente posible, porque no lo consigo siempre, o lo consigo muy, muy raras veces, sí. Igual esta conciencia no la tenemos muy clara, ¿no? Esto de que al hacer eso estamos llenando el cubo de esas personas o el contenedor de esas personas. La verdad es que para mí es una nueva pregunta, porque nunca me Claro, había imaginado de esa manera, ¿no? claro, esto no significa que uno no tiene que tener contenido y pasarlo a los demás, ¿no? Esto el contenido en sí mismo no puede ser cualquier cosa. Es decir, yo tengo que
aprender un idioma y alguien me da una serie de palabras, cómo se dice eso en ese idioma. Yo eso inevitablemente tengo que saberlo, ¿no? Si no sé cómo se dice amor, no puedo decir amor. Si no sé cómo se dice Sí. casa, no puedo decir casa. Y claro, si vamos a un idioma muy, muy extraño al nuestro, ¿no? Uno se empieza a escuchar chino y dice, Mm, y descubre en un momento que el chino tiene una idea de lengua completamente distinta. A mí me lo explicó un chino y es claro. alucinante. Pero Mm, al final yo tengo que aprender, si quiero aprender chino, tengo que entender que wa no es igual a wa. Y para mí me suena igual, ¿ok? Así que no es el contenido, es la forma de creer que se aprende solo llenando la cabeza de contenidos. Ese es el tema. claro. Tiene que ver con el cómo, me parece, más que Bueno, te con digo, el cómo lo hago. hagamos Mm, un ejemplo. Uno dijo, estamos estudiando historia, por ejemplo, ¿no? Y yo estoy intentando escribir un libro sobre esto. Por ejemplo, la visión moderna de mucha pedagogía sobre la historia es esta de partir de la biografía personal del niño y de esta ir a la biografía de los padres, a la biografía de los abuelos y crear el sentido del tiempo, que es la base de la historia, basándose en un sistema biográfico, Ujú. donde en un cierto momento sí, este pequeño paso, pedacito de la línea del tiempo, que son, si llegamos hasta los abuelos, son como 50, 60, pueden ser 70 años, ¿no? En ese momento claro. todavía tú puedes llegar a hablar de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De la primera ya, a esta altura no, Mm, ni con los abuelos más ancianos, ¿no? mm, Y cuando le da esta visión de la línea del tiempo, va buscando algunos puntos de la historia y hace lo que se llaman cuadros de civilización, en que estudio la Edad Media desde el punto de vista de los edificios, la Edad Media desde el punto de vista de la comida, ¿no? ujú, claro. Y en todo ese trabajo, que es un trabajo también de contenido, por supuesto, porque en un momento le vamos a dar, Sí, pero el acento está en las relaciones, porque Ajá. ya aprendiste con la biografía a mirar las relaciones, a mirar los documentos, porque yo sé que nací el 29 de agosto de 1954, porque hay un documento que lo dice, y ese mm, documento es fidedigno, ¿ok? Así que esta, por ejemplo, puede ser una imagen para mm, divagar un segundo sobre claro, contenido, sí, pero ¿de qué manera? Claro. claro. Hay niveles, ¿no? Bueno, Hay niveles. Si la historia es solamente tomar la línea del tiempo y decir en un tiempo antiguo, imaginario, porque la prehistoria es imaginaria en realidad, cualquier historiador te dice no sabemos qué sí, es la historia, la prehistoria. Y ya discutimos si la prehistoria tiene sentido, porque hay civilizaciones antiguísimas que son muy interesantes y que no tienen claro, nada de prehistórico. La sociedad matriarcal, etc. Y, pero y te da todos los hitos, y por ejemplo, como pasa con América, te, le- te- te- te venden la historia europea a los argentinos, a los chilenos, que es muy divertido. Yo cuando vi el currículum, pero yo le digo, yo voy a hacer este tipo de trabajo con los africanos. Y a los africanos de francófonos le dan los programas de Francia para claro, sí, en un claro, pueblito perdido en la sabana, ¿no? Está fantástico. claro. Bien, seguimos. Segunda visión del ser humano. Eh, la máquina biológica. Es decir, el ser humano no es un contenedor vacío, no es ser una tontera. Disculpen si le hablamos de esto, no, no es verdad.
El ser humano es un ser racional y una máquina biológica en el sentido que puede contestar a los estímulos, ¿no? Es Sí. la base es el antiguo experimento del Pavlov, estímulo-respuesta. Bueno, después se complica un poquito, afortunadamente, pero sigue con la idea que el ser humano y esa es la base, por ejemplo, de la actual visión de la publicidad. Claro. Yo siempre cito, ustedes no la conocen, pero es muy simpática, es una antigua publicidad italiana donde se ve una rubia y una cerveza, una rubia, una cerveza, una rubia, una cerveza, y el señor que se toma la cerveza. Este es un típico ejemplo de Ajá. estupidez Claro. publicitaria para decir Estímulo-respuesta, Pavlov, sí. estímulo-respuesta casi brutal, decimos, ¿no? Pero la idea es, bueno, el ser humano por lo menos tiene una respuesta, ¿no? No es un contenedor vacío donde ponemos todo sin discusión. Claro. Pero está dentro, es decir, si yo lo pongo en condición de ser violento, él será violento. Igualmente, si yo lo pongo en condición de ser no violento, él será no violento. Para nada. Ni uno ni el otro. Desde un punto de vista de la sucesiva visión del ser humano. Pero esta visión, y esta a nivel escolar, está fantástica. No sé si la ven, si vienen imágenes sobre eso. O sea, con el castigo, la recompensa, las notas, si Perfecto, haces bien, fantástico. saldrás al recreo, si no, no saldrás al recreo, si esto te regalarán en Navidades algo, si no tienes muchas... Sí, eso está muy, muy presente, sí. La nota, la nota no en un sentido de evaluación de un trabajo, por ejemplo. Hay toda una pedagogía de la autoevaluación que es muy interesante, ¿no? Sí, claro. Uno está evaluando dónde llegó con una tarea y cómo puedo hacer para seguir. Esto es ya otra visión. Pero la tarea, la nota clásica es yo profesor decido que tú mereces tal nota. Sí. 7 sobre 10, 4 sobre A, B, C, D. Bueno, esto Sí. se podría hacer una historia de la nota. Es muy divertido porque los seres humanos inventaron varias formas de nota. Hay muchas variaciones en el mundo. Sí. Por suerte evolucionó del taller, que cuando la pieza te salía mal, te la tiraban en el pie, para que aprendas a no hacerla mal. Por suerte evolucionó de eso. Sí, eso. Claro. Jolín. Claro. Sí, yo me doy cuenta de que la misma cosa, compartiéndola con ellos o haciéndola tú solo y dando el veredicto final, es muy diferente, porque yo cuando me siento con algún alumno, por ejemplo, y le pregunto, ¿tú cómo te has visto? ¿Qué tal te has visto que has trabajado, has estudiado? Dentro de la misma esquema, ¿eh? Pero como que hay matices. Sí. Es muy diferente sentarte con el otro y decir, ¿cómo te ves? ¿Has aprendido lo que nos habíamos planteado? Lo que había que estudiar o lo que nos habíamos planteado estudiar, o has trabajado, has hecho tu parte, qué tal te has comportado en clase, has estado atento. Entonces el otro, muchas veces, él mismo se evalúa, entra dentro del mismo juicio, ¿no? Lo hace el profesor o lo hace él mismo, pero es diferente porque él mismo está tomando un poco parte en el proceso y se observa y es un diálogo entre uno y otro. Y yo normalmente cuando les pregunto a ellos, ¿tú cómo te valorarías? Ellos, pero no sé si tiene mucha diferencia tampoco, ¿no? Al final es un sistema de juicio No, sobre el contenido. Pero tiene otro valor, se crea otro vínculo, se crea una conversación.
no sé, puedes saber lo que le está pasando, por qué sí, por qué no, tienes más contacto. Pero normalmente es yo te corrijo y muchas veces el niño ni ve la corrección porque no les interesa la nota y pasan, ¿no? Otras veces, sin embargo, lo volvemos, miramos los errores, mira lo que ha aprendido, pues, y ya el mismo examen tiene un poquito diferente matiz, porque él mismo sabe que eso casi que lo sabía, pero se equivocó al escribir, se puso nervioso, le faltó por estudiar esta parte. Bueno, toma un poco más parte en el proceso. Pero no sé, Damián, qué pensará de eso. No, que me hiciste acordar que yo uso mucho esta técnica y yo tiendo a hacer todos los trabajos en grupo. Todos los exámenes son grupales, no son individuales. Digamos, desde algún momento que caí en cuenta que uno de los problemas era el individualismo y el yo psicológico. Y una de las cosas que descubrí es que mucha gente le da la oportunidad de ponerse una nota y se pone una nota por debajo de la nota. Y Sí, tiene que ver con la baja autoestima. sí, eso también Porque lo pueden he haber hecho muy buenos trabajos, pero se ponen baja nota. Mm. Después, otra cuestión es que noté que suma, pero también es un método de presión social, que es que los compañeros se pongan notas entre ellos, que cada uno le ponga nota al otro, ¿no? Digamos, es otra técnica que Sí. también uso, y en realidad las uso como las tres juntas. Y también es un tema, porque hasta dónde no está generando una presión social, ¿no? Digamos, hasta dónde no está uno mismo generando Sí. una tensión. Siempre la intención, por lo menos yo como educador, soy humanista educador popular, más que académico puro, más allá que estoy en el medio de la academia hoy y tratando de terminar una maestría y una licenciatura, no me interesa el punto de vista académico centrista, ¿no? Digo, me interesa más, digamos, los saberes y estos que expresan los cuerpos y las personas y la vida real en la gente, ¿no? Porque trayendo un poco a esto, para sintetizar un poco, me parece que uno de los problemas que tenemos con los métodos de evaluación es que en realidad es una mirada externalizada, no la tendencia. Está bueno cuando ponemos al mismo estudiante que se observe, porque observa su relato de vida y su experiencia real, no solamente su nivel de conocimiento sobre un tema. Porque hay o sea, el conocimiento en sí mismo es una pequeña parte de la experiencia, mínima, que es lo que el observador, el sujeto, decide comparar de varios elementos, internaliza y lo relaciona. Pero la experiencia es mucho más abarcativa, la experiencia es mucho más grande, ¿no? Yendo al método estructural y dinámico, ¿no? Digamos, para sintetizar de dónde viene esta referencia, ¿no? Entonces, vos al chico o al ser humano, a la persona adulta, que la pone en situación de evaluación, en esa situación le pasó un montón de cosas antes de llegar, durante la cursada, durante el trabajo con los contenidos, y uno lo está obligando a escindirse de su vida para pensar solo en un contenido intelectual, ¿no? Digo, entonces, a mí me parece re interesante estas formas de evaluación que son un poco contrahegemónicas, creo yo, desde mi punto de vista por lo menos, porque permite que se dimensione que todo es relativo y se dimensione que está la vida en situación, no solamente el conocimiento que queremos compartir o brindar, ¿no? Lo que pasa, a mí me pasa que también hago experimentos así y es difícil porque hay veces que, como dices tú, ellos se menosvaloran, otras veces se sobrevaloran. Al hacer trabajos en equipo y mostrárselo a los demás, algunos son muy severos con otros y otros son, no, un 10, siempre un 10 para los demás, los que tienen actitud de, bueno, pues una actitud hacia arriba, pues todos los compañeros lo hacen un 10 y otros siempre buscan alguna puntilla, depende de cómo estén ellos ubicados y tal. Entonces, es muy bonito para observarse, para darse cuenta de cómo funcionamos, cómo nos juzgamos, cómo... Entonces, es interesante si ellos poco a poco fueran siendo capaces de poder hablar como estamos nosotros hablando aquí de todos estos temas. Pero cuando no hay espacios y tiempos para eso, ¿no? Que tienes unas horas para enseñar tales cosas, muchas veces vas a lo rápido, a lo fácil y es una gran contradicción. Yo ahora mismo estoy de evaluaciones, mañana tengo evaluaciones de 4 grupos con niños con unos niveles diferentes, con unas dificultades, con unas situaciones tan diferentes que estoy cagada porque no hay forma de
Siempre todo lo que haces de evaluar te hace sentirte mal. Hasta el profesor se siente Claro. mal, porque te surgen un montón de dudas. Hay gente que no tanto, pero a mí, yo misma me violento en estos momentos de evaluación. Los profesores sí, nos sí. violentamos a los niños, nos Claro, damos prisas, nuestras incoherencias. claro. Bueno, otro ejemplo volviendo al esquema, ¿no? Estímulo-respuesta, máquina biológica. Esto de la nota seguramente es un tema muy duro, ¿no? Mm. Estos son todos temas que merecerían un taller cada uno. Claro, claro. Estamos pasando, sí, volando. Sí, sí. Pero le viene otro ejemplo en otra situación, en otro ámbito, sobre la máquina biológica. Sería interesante tener Estímulo-respuesta. estímulo-respuesta. Mm. Y más, Contá uno vos, Oliver, si se te ocurre. no. El taller es experiencial y participativo. Yo ya soy un tipo que charla demasiado. Está bien. ¿Cómo sigue la pregunta, Sonia? Porque yo me perdí. No, la pregunta es otro ejemplo de estímulo-respuesta o de máquina biológica, más exactamente. ¿Dónde actúa la máquina biológica en la educación? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en la educación parental, para dar una pista, ¿no? sea, obviamente, pero lo asocio más a lo social, que digamos, a lo comunitario, a lo familiar, digamos, como a lo externo. Todos los comportamientos son aprendidos, o gran parte de los comportamientos de los familiares lo puede absorber y copiar o rechazar, ¿no? Ese ser Sí, humano. Ahora, cuando voy a decir la parte biológica, me hace mucho ruido porque tengo que pensar de una forma que no pienso. O sea, yo no pienso que los seres humanos somos máquinas biológicas. Digamos, ¿se entiende, no? Digo, entiendo que hay una Sí, parte mecánica, automática, que ante el temor todos los seres humanos van a operar igual, digamos, y esa es la parte biológica. Ante el hambre van a actuar prácticamente igual porque las partes biológicas son las claro. vegetativas, es tomar agua, dormir, cagar, tener relaciones sexuales, Mm. digamos, es lo básico, incluso podría ser el afecto, el abrazo, ¿no? Que esa es la parte más biológica y mecánica, ¿no? Digamos. Pero por eso me cuesta estructurarlo, por eso quería por ahí más preguntas, porque si lo pienso en el aula me cuesta, salvo, digamos, porque estamos más en otro campo, un campo más, para mí no es la parte propiamente biológica humana, biológica, la parte del pensar, digamos. Se me siguen, ¿no? Digo, sí, el sí, sí. pensar, para mí ya empieza a escindir lo biológico, digamos, y pasa a ser un poco más de lo humano, ¿no? Y ni Mm. hablar de otras experiencias que, o sea, sí veo, Pero por ejemplo, el juego. El juego, por ejemplo, lo veo más como comportamiento del mundo animal. Los animales enseñan a través del juego a sus presas, a sus crías, cómo cazar una presa, ¿no? Y por esto, Mm. muchos de los juegos entramos nosotros como animales, parte de nuestra animalidad, y podemos aprender desde el juego. ¿Me siguen? Desde lo Claro. corporal. Mm. sí, claro, pero en la concepción del ser humano como máquina biológica, no hay solo lo biológico, porque afecta totalmente, por ejemplo, lo intelectual. Por ejemplo, bueno, yo le hago un ejemplo en el periodismo, que es otra cosa que me gusta a mí. En ese momento, en la propaganda explícita o implícita de la violencia en el mundo, hay una visión de máquina biológica. Nosotros pensamos que si le repetimos 50.000 veces a la gente que la única Claro, solución es enviar armas, la gente claro. va Ahí está. Y la cosa simpática, por lo menos en Italia, es que siguen con la encuesta, con todos los límites de la encuesta, diciendo que la mayoría de la población piensa que no, que enviar armas es una mala idea. Mm. Bueno, son las encuestas, no le damos privilegio de Claro. verdad absoluta, pero es interesante, Claro, ¿no? cualquier propaganda
propaganda estaría dirigiéndose al ser humano como una máquina biológica, digamos, ¿no? Exactamente. Cualquier cosa que se piense que por repetir, lograr. Y, y esto yo creo que actúa en nosotros, no solo hablando en Sí, sí. general, ¿no? Pues en Pues el colegio, al final yo pienso que si le digo 45 veces no violencia, esto funciona. Claro, y no. Es Claro, no interesante es. informar sobre la no violencia, claramente, pero esto Claro, no es suficiente, porque claro, siempre actúa como si teníamos un programa más a la claro, tele, seguramente la gente será más buena. Ni cagando. claro, No es esta visión. ¿No? claro, tal No cual. creemos en eso, pero lo creemos al mismo tiempo porque estamos con un paisaje de formación, con una visión del mundo que viene que está al interior de ese sistema, ¿no? A pesar que uno dice, yo me siento un rebelde, fantástico. Sí, pero hasta ahí, sí, a yo cada Ya en tengo uno. bastante aprendido. Yo en el colegio sí veo que desde infantil, por ejemplo, siempre estamos presionando, bueno, ya vas a pasar a primaria, ya tienes que aprender ya casi las letras y tal y tal y tal, porque después vas a ir a primaria y allí vas a tener que leer y escribir. En primaria, prepárate porque luego en el instituto vas a tener que tal y tal. Después en la secundaria a la universidad y resulta que en todo ese proceso vamos a veces dejando de experimentar lo que nos corresponde experimentar en esa etapa por miedo que nos estamos autometiendo Claro, unos a otros de que en el próximo paso tenemos que estar preparados y es una presión que hace que la gente pues claro, se estudie, vaya a prepararse a academias, los padres presionan a los niños, profesores también, y estamos todos claro, con la presión del miedo de lo que va a venir y eso nos hace mantenernos estudiando, pero estudiando de una forma no querida, claro, sino claro. por Yes. presión. Eso podría ser. Sí, tal cual. Bueno, esto es un pequeño ensayo de lo que podemos Sí, reflexionar sí, sí. de nuestra, como una tarea personal, ¿no? Una reflexión existencial sobre Sí, la influencia de ciertas visiones del ser humano en nosotros mismos. Después, imagínense en la sociedad. Ok. Ujú, ujú. Y es necesaria una crítica, pero no, la crítica es necesaria, pero es necesario hacer algo distinto de lo que criticamos. Esto, Claro. claro. citando una frase de Silo. Así que yo, ya que estamos en el tiempo, paso, me tomo el libro, el mío, Ujú. pero cito algo que seguramente muchos de ustedes o todos conocerán, pero que para mí fue la base de la inspiración del intento de construir una educación humanista. Y que es la definición que en la cuarta carta de mi amigo Silo dice, cuando me observo, no desde el punto de vista fisiológico, sino existencial, me encuentro puesto en un mundo ya establecido, no construido ni elegido por mí. Me encuentro en situación respecto a fenómenos que, empezando por mi propio cuerpo, son ineludibles. Pero ocurre que el mundo, por otra parte, se me presenta no como un conglomerado de objetos naturales, sino como una articulación de otros seres humanos, de objetos, signos producidos o modificados por ellos. La intención que advierto en mí aparece como un elemento interpretativo fundamental del comportamiento de los otros. Y así como constituyo al mundo social por comprensión de las intenciones, estoy constituido en él. Por lo tanto, en ningún caso estoy cerrado al mundo natural y humano. Al contrario,
mi principal característica es precisamente la apertura. Mi conciencia ha sido configurata sobre una base intersubjetiva. Usa códigos de razonamiento, modelos emotivos, esquemas de acción que siento como míos, pero que reconozco también en los demás. Y obviamente, mi cuerpo está abierto al mundo en la medida que yo lo percibo y puedo actuar en él de consecuencia. Definir al hombre basándome en la sociedad me resulta insuficiente, ya que este aspecto es común a otras especies animales. Tampoco podemos encontrar sus características principales en su capacidad de trabajo, ya que existen animales que también la tienen y en un nivel superior. Tampoco podemos definir el ser humano en base al lenguaje, ya que sabemos que hay varias especies de animales con código y formas de comunicación. En cambio, en el hecho que cada nuevo ser humano encuentra un mundo modificado por otros y llega siempre dotado de intenciones, descubro la capacidad más bien humana de acumular y de incorporar la dimensión temporal. Descubro así la dimensión histórico-social y no simplemente social del ser humano. Dada esta premisa, intentaré una definición. El hombre es un ser histórico que transforma su propia naturaleza a través de la actividad social. Dicho de una manera, bueno, el pedazo es una maravilla. No es integral, está cortado, porque era demasiado largo. Pero, dicho de una manera más sencilla, hay una visión estructural de algo que nosotros llamamos conciencia mundo. Es decir, que estas dos visiones en que el mundo es la otra intención humana, no es el mundo natural, son la otra intención humana, el mundo en esa definición. Porque uno de la naturaleza, no, la naturaleza otra cosa, otro tema, otro paisaje. La otra intención es humana que actúan con mi conciencia y mi conciencia que actúa con la otra intención humana en un proceso de interrelación y de retroalimentación permanente. ¿Cómo esta visión puede ayudarnos en una nueva visión de la educación? ¿Y cómo se manifiesta en algunos casos? Porque ya se manifiesta, no es que porque un señor la explicó hace años, se dejó ahí. No, ya se manifiesta esta cuestión, ya hay un montón de experiencias en el mundo de amigos nuestros y de gente a nosotros absolutamente desconocida, ¿no? Yo cuando hice, paréntesis, cuando hice el libro, cuando empecé a pensar el libro, me dije, bueno, somos los únicos tontos que pensaron esa cosa en el universo. Digo, no. Y empecé a estudiar toda la educación, la pedagogía, que podían tener alguna cosa en relación con esto. Y sigo descubriéndole un montón de gente que en algún momento de la historia recién o antigua, porque al final el Sócrates dice cosas en la educación que son muy interesantes, y la dijo algunos años atrás, ¿no? Y ahí descubro en la historia, y hay algunos educadores desconocidos que aparecen de golpe y tienen algunas cosas súper interesantes. Hay especialistas en alguna técnica específica, yo pienso, por ejemplo, a lo que desarrollaron algunos tipos de pedagogía musical que yo estudié, que ni sabían nada del humanismo, de cosas parecidas, pero que tenían una visión del ser humano que era muy interesante y que pensaban que se podía aprender por medio de la música, por ejemplo, que es una cosa altamente revolucionaria, pero muy interesante y muy coherente con esta visión que estamos comentando ahora, esta del ser humano conciencia mundo. Qué bien. Es interesante, sí.
¿Qué le pasa por la cabeza a esta? Que de esta definición, que está muy chula, Ujú, que habla de transformar el mundo a través de la intencionalidad, se desprende que habría que intercambiar mucho qué es eso de la intencionalidad, porque la intencionalidad presupone una visión del mundo también, una visión del mundo que tú quieres trasladar a otros. Y lo único que a veces chocan esas intencionalidades, porque igual otros tienen otras intencionalidades. Ahí ujú. está el diálogo, ¿no? ¿Cómo transmitir eso? Ya se ha dicho antes, ¿no? Como imponiendo, proponiendo, ofreciendo, preguntando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí estaría el diálogo de lo que queremos, no sé, Exactamente. trasladar, ¿no? De algún modo trasladar a otros, ¿no? Claro. Yo, por Claro. ejemplo, en eso de que se ha dicho de la evaluación, yo a ese tema le he dado muchas vueltas. Bueno, suerte que el colegio donde yo trabajé en un colegio 30 años, y era un poco especial, ¿no? Porque había mucha problemática. Entonces, quizás una de las cosas menos importantes eran las notas, o en fin, ¿no? Sí, también tenía su importancia, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que en tanto no se evalúen todas las inteligencias, como ya nos apuntó el Gardner, va a haber problemas. Porque es verdad que se ha avanzado un poco en la cuestión emocional y tal, ¿no? Desde que yo empecé desde que empecé a estudiar yo, ¿no? Antes se le daba muchísima más importancia a la cosa intelectual, ¿no? Ahora sabemos que eso no es así. Y sin embargo, no se implementan todas las inteligencias, porque en definitiva habría que compararse no con el otro, sino con uno mismo, si uno va avanzando. Y si se evaluaran todas las inteligencias, que no se hace, al menos yo no lo conozco, yo traté de hacerlo en mi colegio y los compañeros son los que no quisieron, ¿no? Hicimos digamos, un ensayo en el ciclo donde yo estaba, por insistencia, pero poco más, ¿no? Porque estoy seguro que muchos niños que intelectualmente no van bien ganarían en autoestima, porque igual la inteligencia interpersonal funciona muy bien, o la intrapersonal, por ejemplo. Y en tanto no se haga eso, vamos a tener problemas, yo creo. Claro. Claro. Y esta pista que dio Enrique me parece muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos con un tema de método, ¿no? Como decir, el preguntar o el poner en condición o el dar importancia al aspecto emotivo, por ejemplo, también al motriz, por ejemplo, ¿no? Claro. Muchas cosas se pueden aprender. Yo hice una linda experiencia en un momento con una amiga, profesora, que es una calígrafa y que estaba haciendo todo un trabajo sobre la escritura a mano. Y trabajamos con la escritura a mano, con los ritmos de la escritura a mano, con el ritmo de la música. Así, ¿no? E pequeña, L grande, E pequeña, L grande, ¿no? Cosas de ese tipo. Son maravillosas y que ponen el tema motorio. No es una cosa intelectual. Estamos casi bailando, no danzando. Y al mismo tiempo, pero estamos aprendiendo una cosa que normalmente es muy aburrida, como bien escribir. A pesar de discutir si es bueno escribir con un teclado o con una pluma. Este es otro tema. Pero seguramente decimos que un aspecto importante es la reflexión sobre el método y también la forma. Claro. Para mí lo importante es precisamente eso, la reflexión, la apertura y no tomar por sentado, por cierto o por normas, pues casi nada. A ver, de momento no podemos soltar todo, sería muy difícil a lo mejor romper con todo, pero hacer reflexionar eso, hacernos ver nuestras creencias, nuestros modelos, nuestros puntos de vista, de dónde vienen, el aprender a no imponer, a persuadir, a escuchar, todo eso. Yo llevo años en el colegio, el primer día de claustro del año,
le digo, porque podríamos hacer, yo puedo ayudar o proponer hacer autoconocimiento, intercambios con profesores. Nada, se me cierran las puertas. Ya desde la dirección se dice, no, ya vendrán a hacer otra organización, vendrá a hacer alguna actividad para la paz, la convivencia, déjate, tú dedícate a tu inglés, preparo a los chavales para que vayan al instituto y me quedo así. Porque dentro de clase hago cosas, pero claro, algunas cosas no las puedo hacer en inglés. Entonces tengo que hablar en español porque son cosas tan importantes que queremos hablar que no, todavía no podemos hacerlo en inglés todo. Entonces los niños mismos me dicen, esto no es inglés, esto no es inglés, estamos haciendo una experiencia de paz, no es inglés. Bueno, yo les digo muchas palabras y poco a poco van aprendiendo cómo se dice una esfera en inglés, pero hay cosas que tal. Y me encuentro con paredes, porque los profesores no tenemos tiempo, no queremos pararnos a estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso estamos aquí en EduRed también, tratando de encontrarnos con otros que están en esas situaciones, que podamos tener estas conversaciones, transmitirnos o preguntarnos estas cosas y ir viendo cómo cada uno se encuentra cada vez mejor en sus tareas, en sus trabajos y en todo, ¿no? En la vida. Quería comentar un poco esto que plantea Oliver, de esta visión de ser humano, que para mí, bueno, es la que obviamente es la que difundo en la materia Trabajo y Sociedad dentro de la licenciatura en Economía Social, más allá que muestro a otros autores y les dejo en claro que la cátedra tiene que poder explicar ellos qué es esta visión, o sea, cuál es esta visión de ser humano que se está dando en esta materia, ¿no? Pueden estar en contra, opinar en contra, pueden justificar y sostener otros autores y otro desarrollo, pero esta la tienen que conocer. Y ahí sí me impongo, digamos, ahí sí hay una imposición, digamos, ¿no? Digo, no es que yo no lo sé, yo lo sé que me impongo. Pero es que la gente, digamos, si uno no le muestra otra concepción del ser humano como esta, se cree el cuento de Luke, Rousseau y otros autores, ¿no? Digamos, que han pensado el ser humano como animal zoológico, racional, y que solo por conveniencia se suma a otros, ¿no? Esa visión ha hecho mucho daño, porque ha generado la idea de que, digamos, ha sostenido la matriz del sistema capitalista, donde el individualismo es un valor y la libertad individual es un valor por sobre la sociedad, por sobre el otro ser humano, por sobre la especie humana, por sobre todo, ¿no? Entonces, explicar que existen otras formas de concebir el ser humano, no solo la humanista nuestra, sino también la de Max Neff, la de Hinkelhammer y Mora y otros autores latinoamericanos que plantean un ser humano distinto, que no es un autosuicida, un genocida, digamos, como te lo quiere plantear la hegemonía académica, ¿no? Digamos, que bueno, esa hegemonía académica tiene su matriz ha sido imperialista, ha sido Su avasallando a otros interés, tiene su pueblos, ¿no? Digo, interés. sí, y una forma mental que es violenta, digamos, esa forma mental ha sido violenta, digamos, cómo nace, o sea, quiénes eran los intelectuales de esos tiempos, cómo se nutría, digo, cómo se sostiene hoy las investigaciones, quién financia la investigación, cómo se garantiza que hayan investigadores, digamos, hay todo un sistema violento armado, digamos, en el cual somos parte, garantes, reproductores en algunos casos. Pero bueno, volviendo un poco a esto que decía Ivonne, de esta intencionalidad de poner como en juego otras formas y que a veces la misma institución, escuela o universidad es muy cerrada, muy cuadrada y muy militar, muy jerárquica, ¿no? Muy productivista de secuencias de desarrollo de esa etapa, digamos, y que también fue pensada no para la evolución humana, fue pensada para externalizar costos de las empresas. Digamos, seamos claros en eso, digamos, que lo eduque el Estado y que no lo eduquemos nosotros, los empresarios que queremos explotar a la gente. Digamos, esa es una síntesis directa, digamos, que muy, muy fácil de ver nuestros amigos de izquierda, ¿no? Ahora, una educación liberadora, humanizadora, digamos, y en la propuesta tiene que pensar una metodología de la no violencia activa. Ahí yo tomo los aportes de Juan José Pérez y Patricia Nagui en los consejos permanentes de la no violencia activa. A mí lo que me sirvió meter la diplomatura y la licenciatura dentro de una universidad que es de derecha,
digamos que está la oligarquía nacional, los terratenientes. La única forma de entrar al sistema no es yendo al núcleo, sino por rodeo, y sí Claro. en los espacios que no son tomados. ¿Cuáles son los espacios que no son tomados? Donde no hay plata y no hay prestigio. Esos lugares podemos nosotros sembrar semillas, los humanistas, porque no necesitamos ni plata ni prestigio para sostener nuestras actividades. ¿Me siguen, no? Como Muy la bueno. síntesis. Perdón. Muy bueno. Nada, Muy bueno, compartirles eso de que Damián. hay una parte de uno de fortalecerse, de buscar una triada dupla, digamos, con gente de la institución. Nunca lo podés hacer por fuera. Vas a tener que encontrar otro elemento dentro de la organización para aplicar la herramienta, digamos, y vos vas a encontrar la vuelta. No hay alguien externo que te va a decir, esta es la fórmula. Pero sí estoy seguro No. que la no violencia activa, digamos, eso sí, mi certeza para compartirte, ¿no? Y cierro ahí. Muy bueno. Muy bueno. ¿En qué universidad estás, Damián? Gracias. En la Facultad de Ciencias Agrarias de Loma de Zamora. Ciencias Ah, agrarias, mira. ¿no? Digamos, Ajá. el agro, los oligarcas de Argentina, Sí, 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 sí. digo, para justamente economía social que piensa en la gente, digamos, y con una perspectiva bastante humanista, porque no voy a mentir, no es que los contenidos humanistas están dentro de la licenciatura. En la diplomatura sí, un poco más, pero en la licenciatura no, porque ustedes saben cómo es la academia de estructurada, ¿no? Y que no hay forma Claro, de meterle nuestros autores, pero lo damos en la práctica. Ajá, claro. Muy bien, muy bien, muy bueno. ajá. Qué bueno. Muy bien, pues estamos ya pasando la hora. No sé si Cerrando. queremos ir cerrando, proponerte, no sé, a nosotros sí nos gustaría profundizar en estos temas, pero no sé si, Olivier, alguna vez a ti te interesara poder hacer un taller más Sí, concreto claro, de A mí me claro. parece profundización. que esta última concepción del ser humano, de la conciencia mundo, esto, encontrar como más uniones con la educación, como más links, sería muy interesante, me parece. Sí, esto, te digo, bueno, yo creo que el desarrollo que han tenido, lo que trabajaron en eso y que han producido, bueno, la Rebeca y el Mario, con pedagogía de la intencionalidad, todo lo trabajo de la COPEU, lo que hace la Marcela Latorre, por ejemplo, Ujú, son todas cosas que son traducciones de esta visión. Sí, ujú, sí, sí, sí. Por ejemplo, yo encontré muy interesante y muy novedoso por una cierta parte, porque yo, bueno, le cuento como casi un chiste. Cuando yo leí por primera vez Pedagogía de la Intencionalidad y ellos citaban a Piaget. Ahora Sí. bien, Piaget yo lo estudié a psicología, Mm, tomé 12 exámenes de Piaget y mm. no podía más de los niñitos amigos de Piaget y Sí. de toda la historia. Eh, Pero Mario y Rebeca, como digo, Rescataron. rescataron, esa es la palabra correcta, gracias, Sonia. Mm, Rescataron la idea de la pedagogía de la edad evolutiva como una idea que a esta época fue revolucionaria, efectivamente, ajá, porque antes era la idea que citamos antes, ¿no? Que el pequeño era simplemente un grande pequeño, que no había ninguna claro. diferencia. Incluso en la pintura hay un momento en que se ve que los niños son pequeños grandes, incluso como son Sí, sí, sí. representados. Eso es un estudio de otra pedagogista francesa que hace Sí. ¿cómo se llama? Me falta el nombre, te lo digo, está en mi Mm, bibliografía de algún lado, pero es que anota esta cosa muy interesante, que en realidad hasta la pintura se consideraba que el niño era un grande pequeño. ajá, Bueno, entonces, esto era para decir sí. que eh, Ujú. me perdí la cuestión que estábamos hablando. De Piaget, en el Piaget. proceso, Ahora, bien, sí. en Pedagogía de la Intencionalidad, Mario y Rebeca ponen como todo un estudio
sobre la evolución del ser humano del punto de vista de los sentidos y de los centros, hasta decir que la adolescencia es el momento que se estructura el yo. Y es muy interesante verlo de esta manera, ¿no? Más bien, ver que efectivamente el ser humano tiene etapas y que cuando está la etapa de sentido, tenemos que trabajar sobre los sentidos. Esto no significa que no podemos trabajar sobre todo, obviamente, pero que hay como una etapa y que esto tiene una consecuencia práctica, ¿no? A nivel, por ejemplo, yo anoto que en la primera adolescencia, esta que acá se llama la escuela mediana, no sé cómo se llama en el otro país, pero de 11 a 14, ¿no? Que Ajá, empieza la sí. adolescencia, Ujú, empieza un periodo, por ejemplo, hormonal alucinante en las ujú, mujeres antes y los hombres después. ujú, Hay normalmente escuelas donde la mayoría, la parte mayor del tiempo, uno está sentado escribiendo, Claro, que es la cosa más ilógica en ese momento, donde claro, uno debería estar muy motorio. Mm, Por ujú, ejemplo, ¿no? claro. Estos son todos detalles. Pero ujú, sí, bueno, lo que bueno, yo lo que digo normalmente cuando me preguntan, por ejemplo, para presentar el libro, yo digo, no, el libro no se presenta, el libro se actúa, se hace experiencia. Es decir, el Ujú. libro tiene varios tópicos, varios temas, y uno puede hacer un taller intentando de profundizar ese aspecto, ¿no? Me interesa el aspecto relacional, me interesa otra propuesta que hace el libro, que hacen varios, una propuesta que compartimos entre varios, es el tema de la comunidad educativa. ajá, Es decir, que de toda manera no se puede pensar de educar a alguien sin tener en cuenta la comunidad que está alrededor de ese alguien. ujú, Es decir, uno no puede, bueno, un error de Claro. educadores, entre comillas, revolucionario o progresista, o lo pueden llamar como quieran, fue lo de soltar la relación con los padres, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, sí. Yo Sí, un sí. trabajo que intenté de hacer, más o menos con éxito, en mi experiencia escolar clásica de maestro de escuela, fue esto de hacer un montón de reuniones, de actividades con los padres, explicándole, bueno, yo pongo los bancos, lo pongo así, no porque me gusta, porque tiene un sentido. Ujú. Yo hago esa cosa, van a ver que los niños harán un montón de pintura, ¿por qué? Y les explico por qué, ¿no? Bueno, a veces se entienden, otras veces no. Bueno, este es otro tema. ujú, Pero decimos que valorar la comunidad educante es muy importante, porque ujú, si no se puede trabajar en contra a, a otro Sí, elemento significativo del ámbito donde uno vive. Siempre conciencia mundo. Y claro. ujú, las otras intenciones humanas son otras intenciones humanas. Y las otras intenciones humanas no son necesariamente iguales a las nuestras. ujú, claro, Sí, los bancos en círculo también. claro, Pero en entonces está, Sí, círculo, los bancos del circo. en rectángulo, incluso hay una discusión sobre esto. ujú, Ujú. ¿Lo puede ser rectángulo? No, no sabía esa. ¿El Simbología, rectángulo? ¿no? Sí, no, la simbología también, no, bueno, por ejemplo, sí, sí, un rectángulo abierto, por ejemplo, ¿no? Porque en círculo muchas veces la misma estructura escolar, física, no te lo permite. A mí, Es cierto. una de las últimas veces vino el responsable de la seguridad y dice, no, no está conforme a la salida de seguridad, tu, Mm. tu pedagogía. ujú, Bueno, después el director dijo, bueno, es más importante la educación que la seguridad de los bomberos.
Ujú, En este caso me salvé, ¿verdad? No siempre es así. ujú. Bueno, Bueno, no hablamos de los seguros. La importancia de los seguros en la escuela mundial es fundamental, desafortunadamente. Bueno, era, bueno, era un chiste ese. y Olivier, tu libro aquí en España se puede conseguir fácilmente, pero en Latinoamérica a lo mejor no, o sí. Yo creo que Leonalao tiene una distribución en Yo lo Latinoamérica. bajé, yo lo bajé al libro me lo pasaste vos, Olivier, a tu libro. Sí, Me lo bueno, leí todo. sí, sí, si no lo consiguen, me dicen y yo le envío el fichero, no hay problema, ¿eh? No, no, no. Bueno, No estamos Lo- para volverse ricos con este libro, no es la idea. no, está bien. Oliver, ¿sabés si está en algún parque de acá de Argentina el libro? El libro yo creo que el libro debería estar por lo menos en la biblioteca de Punta de Vacas. Yo se lo envié, yo creo que llegó. Ah, pero ahí me lo toca robar, ¿no? Yo quería comprarlo en un parque, No, de bueno, forma legal, honesta. de forma legal Pero honesta. yo te lo paso, dame tu dirección y yo te lo paso el Dale, ahí te virtual. dejo. El virtual no hay problema, me lo pueden pedir a mí, a Sonia, o lo que quieran. Sí. Eh, a- ¿Está en tus planes que llegue al Parque La Reja o no, Oliver? el libro físico, yo con mucho gusto, cuando tenga bueno, ahora en el Festival del Libro vamos a tener algunos argentinos, la Débora Tormen viene, así que Ah, mira. se lo puedo encargar. Entonces, si quieren algunos libros, te digo, el único problema es que yo a esta altura los libros no tengo muchos ejemplares. Y porque en un momento decidí de dejar los ejemplares míos que compré para ayudar al Leonelao, por supuesto, de un punto de vista económico, lo dejé en el depósito de la Josefina en Madrid. Así que son en España. Me parecía más inteligente que fueran en mi casa, donde no pasan cada 5 minutos gente interesada por mi libro en español. Así que yo no tengo que averiguar cuánto tengo personalmente, pero seguramente e incluso se puede preguntar a Ah, sí. Josefina y a León Alado si ellos tienen un depósito de libro en algún lado de América Latina. Yo supongo que sí. Ujú, Bueno, claro. tarea para el hogar, averiguar eso. Dale, O que gracias. lo puedan Averiguar. mandar. No Sí, sé si sí. será muy caro mandarlos por correo. No, yo creo que por Ahí correo sí, va a ahí sube un salir poco. carísimo. Carísimo. Esto lo sé. Esto es un problema. Sí. Los Sí, correos cada, no son muy mundializados en esta parte. mm, Son muy caros. cada- sí. Pero bueno, hay que ver. Incluso si alguien quiere republicarlo en algún lado, está a disposición. Claro, hay algunas, pero claro, eso ya sería diferente. Yo he oído que hay maneras de publicar online libros. Sí, claro. Entonces eso, pero esto tú no lo podrías permitir, ¿no? No, ¿por qué no? Yo no tengo problema. Por ejemplo, ahora hay incluso cosas bastante multinacionales como Amazon. La otra actividad mía es justo editorial. Así que yo peleo con Amazon porque publican un montón de libros que podríamos publicar nosotros. Pero efectivamente es algo cómodo, es decir, que tú le das el fichero a Amazon, Amazon te devuelve una plata de cada libro y gana sobre los libros que vende. Claro, ellos imprimen uno por uno los libros, Ajá, porque tiene máquina para hacer eso. ujú. Pero decimos que eventualmente, por ejemplo, Hipatia, no sé cómo está marchando en Argentina, pero es una editorial humanista que podría perfectamente publicar Claro, ese libro. Hay que preguntárselo a ellas, claro, claro. por ejemplo. Decimos que por ahora hay unos cuantos libros del León Alao de eso que quedan, y así que seguramente por Europa o por España se puede hacerlo
con Josefina y con los amigos de León Helado. Claro. Yo quería preguntaros a todos cómo es posible que podamos ir avanzando. A, a mí me gustaría que sí que se pudiera eso, que configurar una red de intercambio donde pudiéramos ir viendo cada uno cómo vamos avanzando en esa coherencia, en esa posibilidad de expresarnos en nuestros centros educativos, pero todo el mundo está como muy atareado con muchas cosas, ¿no? Pero habíamos pensado que sería bueno hacer como una especie de, ¿cómo era, Robert, que decíamos? Un espacio de intercambio De experiencia, de experiencias, pues una vez de al mes o experiencia. algo así, o cada trimestre si Claro, hace falta, para cada ver 15 días. cómo estamos en ese respecto a, a cambiar un poco de mirada, a tener más claro a qué educando queremos educar, cómo, las comunidades educativas, toda esa cosa de ir formándonos también. Por ejemplo, Olivier, tú dices que trabajaste o estudiaste bastante con las 5 llaves del aprendizaje. Sí, Eso, por ejemplo, a mí me gustaría mucho. Yo un poquito leído y he intentado implementar en infantil a veces, ¿no? Con el tema del afecto, la atención, y hay cositas que se pueden ir haciendo con facilidad. Es tenerlo Claro, claro y es hay ver talleres cómo... hay Sí, talleres de Copeu. Ellos tienen desarrollado eso, las 5 llaves con talleres. En la sí, página web de Copeu uno sí, los puede descargar, sí, y ¿sí? también implementarlos en el aula, ¿no? En cada materia o en cada... claro, El tema de claro, la pero afectividad, por ejemplo, sí que noto que es una gran herramienta y abre muchísimas posibilidades y cohesiona, te hace tener una relación con los alumnos especial, y eso es mucho, ¿no? Cuando, cuando sientes eso, realmente te sientes bien. Cuando el alumno es capaz de venir, acercarse, expresarte, comunicarse contigo y tú con ellos, ahí tienes normalmente registros de bien, ¿no? De coherencia. Eh, claro. Sí, esos son todos temas que se pueden profundizar. Chicos, yo voy a tener que ir sí, saliendo. yo también que Les tengo que agradezco estar. mucho. Un abrazo para todos. Vamos Un a, abrazo, vale, Sonia. Sonia, un abrazo. Vamos un Chao, poco a chao. cerrar entonces, ¿qué os parece? ¿O queréis Vamos quedaros a más cerrar. tiempo? Porque yo tengo que viajar, que me están esperando para Sí, recoger a alguien No, claro, estamos en terminamos. el tiempo. Muchas gracias para Sí, todas y todos. Fue un placer verlo, sí, los conocidos y los desconocidos. Eh, y espero que después, si le interesa, yo estoy a disposición para profundizar otro tema, quizá más específico, ¿no? Partimos con un temazo, decimos. Bueno, tenemos Ok, mucho por delante que hacer, así que seguramente ahí, estaremos en contacto contigo. Para mí ha sido muy bueno, interesante, mil gracias. muy tranquilo además, porque estaba un poco nerviosa de recibir a esta persona que no conozco mucho, ¿verdad? A ti que no te conozco mucho y estaba un poco nerviosa y ha sido muy agradable porque me ha parecido que, bueno, eso, el aprendizaje y, como decían, la atención que es tranquila, ¿no? No la atención tensa. Y me ha parecido muy buen registro y muy buena experiencia. Y un gusto estar con vosotros. Muy bien, mil gracias. Muchas gracias, Olivier, compañeros y compañeras. Un Bueno, abrazo. nosotros para terminar en cada uno de los ágoras, siempre hacemos un cierre, una síntesis. Tratamos de hacer una síntesis de lo que pasó. Entonces la idea es que ponemos en una hojita de papel, escribimos una palabra de lo que nos queda de esta conversación, de este intercambio tan interesante que hemos tenido con Olivier y con todos los otros participantes, porque también ha sido una forma bien particular, con preguntas, respuestas, una cosa muy dialógica, ¿no? Muy freiriana. Entonces la idea es que cada uno escriba ahora en una hojita que tenga por ahí cerca una palabra de lo que le queda de este diálogo. Y con eso la mostramos en las cámaras, ¿sí? Tomamos una fotito y ahí cerramos. ¿Listo? vale.
Nos damos un minutito para escribir una palabra, o si quieren una frase, 3 palabras, puede ser más. Y si alguien no tiene dónde escribir ahora, en este mismo momento, también lo puede decir después, ¿eh? Pero démonos un minutito para escribir una palabra, o un poco más palabras si quieren. Frase, Por lo menos una frase, una oración, un dibujo. también. Intercambio unos entre otros. Intercambio e intencionalidad. ¿Se lee el mío? Si estamos listos, podemos ir poniendo en la pantalla. Ahí está Jerónimo. Ay, el mío se lee al revés. Sí, todos se van a ver así. Tú lo ves al revés, el otro lo ve Ah, bien. yo lo veo al revés, ¿no? Vale, vale. No, perfecto el tuyo. Agradecimiento. Cada uno que lo lea, porque yo algunas letras no las veo bien porque por la luz. Entonces, Olivier? ¿Puedes leer el tuyo? Compartir. Compartir. Vale. Yo he escrito varias palabras pegadas porque quería decir tanto que no me cabía en una. Entonces he puesto agra, que es de agradecer, sentí, que he sentido, lo he sentido muy, una sensación muy, muy bonita en mi pecho. Y viento, sentí viento, porque me he sentido muy bien en esta actividad. Estoy muy agradecida y muy sentida. Muy bien, Bien. Enrique. Gracias, Enrique, por también tu palabra por ahí. Enrique, Jerónimo, ¿cómo pone que yo no oigo? Ramiro también. A los demás no los vemos. Noelia escribió algo en el chat, vamos a leerlo, a ver qué dice Noelia. Dice intercambio amoroso entre pares, como síntesis. Noelia. Muchas gracias, Noelia. Muchas Muy bien. gracias. Muy bien, muchas Referencia gracias. de intercambio. Jerónimo, Referencia de intercambio. Muy muy bien. bien. Genial. Genial. ¿Y Ramiro? Yo puse coordinación. Ajá. Muy bien. Ser humano. Sí. Para mí es clave el tema del ser humano, la definición sobre la cual vamos a trabajar. ¿Qué tipo de ser humano? Realmente es lo que define Totalmente. toda nuestra acción educativa. Entonces, era muy importante esta conversación. Y me parece que ha sido, además, la forma en que se ha dado, de mucho diálogo, muy, muy interesante. Valorando todos Sí, los puntos de totalmente. vista, valorando todas las miradas de las personas que estábamos presentes en este intercambio. Así que agradecemos a Olivier, muchas gracias. Y a todos los, Gracias a todos ustedes. los presentes. Y a fin de abril viene el simposio del Centro Mundial de Estudios Humanistas. Ahí EduRed también va a tener un par de ponencias que vamos a estar presentando distintas cosas que hemos hecho. Y ojalá que nos veamos también por ahí y en otras actividades del movimiento humanista o de EduRed. Nosotros vamos a seguir con los ágoras seguramente este año y vamos a darle vuelta a la idea de que comentó Ivonne, esto de encontrarnos, quizás cada 15 días intercambiar experiencias, las experiencias que estamos teniendo con niños, jóvenes. Creo que es muy importante poner reflexión sobre lo que hacemos y apuntar cada vez a ser más coherentes y a llevar adelante las transformaciones que nos parecen interesantes. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Roberto, todas. una cosita última. También Sí. habíamos pensado que de cada ágora, como siempre nos quedamos con tanto que hablar, nos gustaría realizar más profundización en estos temas. Entonces, tenemos que ver cómo hacerlo o tal, pero puede que lleguen propuestas por ahí de profundizar en estos temas un poco más, en la no violencia, en la comunicación no violenta o
en prácticas con las 5 llaves de aprendizaje o con todos estos temas de tu libro. Claro. Todo eso está Ya abierto, estamos todo en eso está abierto. contacto. Así que Ay, y yo quiero decir una cosita, que en Toledo, en agosto, se está preparando una universidad de verano para 3 días, donde se están proponiendo trabajar distintos temas como se hizo en la BELID el año pasado. Y que si alguien tiene interés, que esté al tanto, porque se podrían hacer cosas interesantes. No sé, Olivier, si te apetecerá venir a Toledo a hacer un Sí, taller sí, con sí. libro, ¿podría ser? Sí, con gusto, con gusto. ¿Ah, sí? Pues Sí, entonces sí. ya te voy a contactar yo. Bueno, la otra cosa que, que comenté antes, que no terminé quizá de comentar, es que yo, si me invitan, en lo posible, yo voy. Eventualmente, si es muy lejos, por ejemplo, cuando me invitaron en Senegal, les pedí si me podían pagar el avión. Claro, claro, sí, sí, yo lo he leído. Pero bueno, esta es la idea. La idea, además, bueno, ahora hicimos mucho virtual, pero yo pienso que lo mejor siempre es de hacer presencial, es decir, de poder verse, jugar juntos, tocarse, bailar juntos, cualquier cosa. Hay muchas cosas que se pueden hacer en el campo educativo, incluye la presencia. Claro, el COVID y todo eso nos aprendió por lo menos a hacer cosas virtuales. Y esto es fantástico porque acá estaba gente de todo lado del mundo. Y esto no podía hacerse como el simposio virtual. Esta es Claro. la cuestión. Pero efectivamente la, la, la presencia es importante y con gusto me encantaría volver a Toledo después de tanto tiempo, además. Ah, qué bueno. Pues ya Ujú. te conectaré yo, porque estoy Así en que contacto. nos tenemos al tanto. Exacto. Bueno, ¿Vale? buen Bueno, final Un de fin de abrazo. semana un abrazo Bien, y hasta paz, pronto. fuerza y Muchas alegría. gracias. para todos. para todos. Afuera Muchas Enrique, gracias. Que Adiós. vaya todo muy bien. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chau, chau. adiós, adiós, Jerónimo.